Adéntrate en los misterios del pasado con El Testamento de Salomón, una obra fascinante que nos transporta a la antigüedad a través de las observaciones introductorias del erudito F. C. Conibeare. Publicado originalmente en la prestigiosa revista trimestral judía en octubre de 1898, este texto nos ofrece una mirada profunda a uno de los documentos más enigmáticos de la historia antigua. Desde las páginas de la Universidad de Pennsylvania Press, emerge un relato que desentraña secretos milenarios y nos sumerge en el legado del legendario rey Salomón. Prepárate para un viaje intelectual que desafiará tus concepciones y te llevará al corazón de la sabiduría ancestral. El Testamento de Salomón, traducido en las siguientes páginas, fue publicado en un volumen de anécdotas por Fleck en el año 1837. Este volumen forma la cuarta y última parte de su obra titulada Wissenschaftliche Historien, Italien, etc. 7 años después, en 1844, Bourman realizó una traducción al alemán en las páginas de la revista Zeitschrift für die Geschichte. Theologie, 3, pp. 9 a 56, esta traducción es precisa, y estoy en deuda con las notas a pie de página que la acompañan. El mismo erudito contribuyó con un ensayo, titulado Conjectanea in Salomonis Testamentum, a una publicación serial llamada Studien von Geistlichen des Königl. Sachsen, en su segundo año, 1843, pp. 45 a 60, y cuarto año, pp. 28 a 69, la última obra no se encuentra en la biblioteca Badley, y lamentablemente no la he visto. En First Orient apareció una reimpresión del texto griego de Fleck, junto con una traducción al alemán. Ha sido considerado por los pocos eruditos que lo han examinado como una obra cristiana escrita quizás tan tarde como en el V siglo de nuestra era. Y en esta introducción a mi traducción, limitaré mis observaciones a un examen de los fundamentos de esta visión. Vol. 11, b. El siguiente es el contenido del testamento. El rey Salomón está comprometido en la construcción del templo, y en él habita un poder sobrenatural, la sabiduría, también llamada el espíritu y la gloria de Dios. En virtud de la inmanencia en él de este poder, Salomón tiene poder sobre los espíritus del aire, de la superficie terrestre y del inframundo. El testamento se abre bastante abruptamente con la llegada del espíritu vampiro Orias al sirviente de Salomón. Salomón entra en el templo casi completado y ora por ayuda al Señor Sabaoth. Se le concede gracia, y el arcángel Miguel le trae un anillo, cuya piedra estaba grabada con un pentáculo. Este anillo dota a su poseedor con poder sobre todos los demonios. Armado con él, Salomón convoca ante él a todos los demonios, y les pregunta a cada uno su nombre, así como el nombre de la estrella o constelación o signo zodiacal, y del ángel particular cuya influencia está sujeta a cada uno. Uno tras otro, los espíritus son vencidos y obligados por Salomón a ayudar en la construcción del templo. Orias es el primer demonio en aparecer, y se le asigna la tarea de cortar piedras. Luego aparece Belzebul, príncipe y exarca de los demonios, quien promete desfilar ante Salomón todos sus espíritus subordinados, y procede a hacerlo, comenzando con Onosrielis. Dau sigue después de Onoskelis, y da cuenta de sí mismo, lo que concuerda con el libro de Tobías. Belzebul reaparece en escena, y en un diálogo con Salomón, declara que él solo sobrevive de los ángeles que, como declara Enoc, descendieron del cielo. Él reina sobre todos los que están en el Tártaro, y tiene un hijo en el Mar Rojo. Está sujeto a Emmanuel y Eled. Luego aparece el demonio de las cenizas, Tefres, que está sujeto al arcángel Azuel, y después de él, un grupo de 7 espíritus femeninos, que se declaran ser de los 36 elementos, Oroicia, del cosmorrator o gobernante cósmico de la oscuridad. Corresponden a las Pléyades. Un demonio sin cabeza le sucede, sujeto solo al rayo. Un espíritu parecido a un perro. El siguiente es el curso del testamento. El rey Salomón está comprometido en la tarea de construir el templo, y en él reside un poder sobrenatural, la sabiduría, también llamada el espíritu y la gloria de Dios. En virtud de la inmanencia en él de este poder, Salomón tiene poder sobre los espíritus del aire, de la superficie terrestre y del mundo subterráneo. El testamento se abre bastante abruptamente con la llegada del espíritu vampiro Ornias sobre el servidor de Salomón. Salomón entra en el templo casi terminado y ora por ayuda al Señor Sabaoth. Se le concede gracia y el arcángel Miguel le trae un anillo, cuya piedra estaba grabada con un pentáculo. Este anillo otorga a su poseedor poder sobre todos los demonios. Armado con él,
Salomón convoca ante él a todos los demonios, y les pregunta a cada uno su nombre, así como el nombre de la estrella, constelación o signo zodiacal, y del ángel particular cuya influencia está sujeta a cada uno. Uno tras otro, los espíritus son vencidos y obligados por Salomón a ayudar en la construcción del templo. Ornias es el primer demonio en aparecer, y se le asigna la tarea de cortar piedras. Luego aparece Belzebul, príncipe y exarca de los demonios, quien promete desfilar ante Salomón todos sus espíritus subordinados, y procede a hacerlo, comenzando con Onoskelis. Asmodeo sigue después de Onoskelis, y da cuenta de sí mismo, lo que concuerda con el libro de Tobías. Belzebul reaparece en escena, y en un diálogo con Salomón, declara que él solo sobrevive de los ángeles que, como declara Enoc, descendieron del cielo. Él reina sobre todos los que están en el Tártaro, y tiene un hijo en el Mar Rojo. Está sujeto a Emmanuel y Eled. Luego aparece el demonio de las cenizas, Tepcras, que está sujeto al arcángel Azael, y después de él, un grupo de 7 espíritus femeninos, que se declaran ser de los 36 elementos, Stochaie, del cosmolrator o gobernante cósmico de la oscuridad. Corresponden a las Pléyades. Un demonio sin cabeza le sucede, sujeto solo al rayo. Un espíritu parecido a un perro, llamado Rabdos, o bastón, sigue, quien revela a Salomón el lugar de una piedra verde, útil para el adorno del templo. Luego aparece un demonio con forma de león, llamado Leóporos, quien inflige enfermedades a los hombres, y también tiene legiones de espíritus subordinados a él. Debe ser vencido por Emmanuel, el grande entre los hombres, quien sufrirá mucho a manos de los hombres, pero precipitará a este espíritu maligno particular al agua junto con sus legiones. Un dragón de 3 cabezas, Corupé, aparece a continuación, quien es deshecho por el ángel del gran consejo que morará en la cruz. Un espíritu femenino, o Bizut, toda cabeza y sin miembros, sigue, en quien reconocemos a la Medusa de la leyenda griega. Le sigue un espíritu con la cabeza de un hombre y el cuerpo de un dragón con alas. En Épsigos, un demonio femenino de 2 cabezas, sigue, a quien los sabios invocan como Cronos, quien profetiza a Salomón la destrucción de su reino y templo por los persas, medos y caldeos. En este cataclismo, los recipientes en los que Salomón confina a los espíritus malignos se romperán, y vagarán por el mundo, hasta que el Hijo de Dios sea extendido sobre la cruz, un rey dominando todos los espíritus, y concebido por su madre sin contacto con el hombre. El primer demonio lo tentará, pero no prevalecerá sobre él, y el número de su nombre es 644, que es Emmanuel. Un demonio, mitad caballo, mitad pez, en quien podemos reconocer a Poseidón, aparece a continuación, para ser seguido por uno de forma humana, el descendiente de uno de los gigantes del pasado. Será destruido, dice, por el Salvador, un hombre cuyo nombre, si se escribe en nuestras frentes, lo aterra y lo derrota. Ahora por fin aparecen los 36 Tochaíe o elementos, los gobernantes mundiales o cosmolratores de esta oscuridad. Son los Dikanan de los 12 signos zodiacales, y, aunque tienen forma humana, tienen las cabezas y caras de perros, asnos, bueyes y pájaros. Cada uno de ellos preside sobre algún tramo del cuerpo humano, e inflige enfermedad dentro de ese tramo. Cada uno tiene un ángel que puede derrotar su maligna influencia. Algunos de ellos requieren que se escriban los nombres de varios ángeles. Rabdos, o bastón, sigue, quien revela a Salomón una piedra verde, útil para el adorno del templo. Luego aparece un demonio con forma de león, llamado Leóporos, quien inflige enfermedades a los hombres, y también tiene legiones de espíritus subordinados a él. Debe ser vencido por Emmanuel, el grande entre los hombres, quien sufrirá mucho a manos de los hombres, pero precipitará a este espíritu maligno particular al agua junto con sus legiones. Un dragón de 3 cabezas, Corupé, aparece a continuación, quien es deshecho por el ángel del gran consejo que morará en la cruz. Un espíritu femenino, o Bizut, toda cabeza y sin miembros, sigue, en quien reconocemos a la Medusa de la leyenda griega. Le sigue un espíritu con la cabeza de un hombre y el cuerpo de un dragón con alas. En Épsigos, un demonio femenino de 2 cabezas, sigue, a quien los sabios invocan como Cronos, quien profetiza a Salomón la destrucción de su reino y templo por los persas, medos y caldeos. En este cataclismo, los recipientes en los que Salomón confina a los espíritus malignos se romperán, y vagarán por el mundo, hasta que el Hijo de Dios sea extendido sobre la cruz, un rey dominando todos los espíritus, y concebido por su madre sin contacto con el hombre. El primer demonio lo tentará, pero no prevalecerá sobre él, y el número de su nombre es 644, que es Emmanuel. Un demonio, mitad caballo, mitad pez, en quien podemos reconocer a Poseidón, aparece a continuación,
para ser seguido por uno de forma humana, el descendiente de uno de los gigantes del pasado. Será destruido, dice, por el Salvador, un hombre cuyo nombre, si se escribe en nuestras frentes, lo aterra y lo derrota. Ahora por fin aparecen los 36 Tochaí o elementos, los gobernantes mundiales o cosmolratores de esta oscuridad. Son los Dikanan de los 12 signos zodiacales, y, aunque tienen forma humana, tienen las cabezas y caras de perros, asnos, bueyes y pájaros. Cada uno de ellos preside sobre algún tramo del cuerpo humano, e inflige enfermedad dentro de ese tramo. Cada uno tiene un ángel que puede derrotar su maligna influencia. Algunos de ellos requieren que se escriban los nombres de varios ángeles en papel, y que sean llevados como amuletos por aquellos que deseen estar a salvo de su influencia. Cuando estos 36 espíritus han sido encarcelados o puestos a trabajar, Ornias reaparece y predice la muerte de un joven en 3 días. La profecía se cumple, y se convierte en la ocasión para un discurso por parte de Ornias, en el que explica a Salomón cómo los demonios se elevan al firmamento del cielo, y allí escuchan las sentencias pronunciadas sobre las almas de los hombres, cómo descienden inmediatamente y ejecutan estas sentencias, o aparecen ante los hombres y causan que se les adore. Tales demonios caen de vez en cuando como relámpagos del cielo, donde no tienen base, y nosotros, los hombres, los vemos caer, y creemos ingenuamente que son estrellas fugaces. Luego viene la visita de la reina del sur a Salomón, y luego el episodio de Adarés, rey de Arabia. Este último es oprimido por un demonio, Epipas, cuyo aliento pestilente devastaba su tierra. El demonio es atrapado a través del anillo mágico en una bolsa de piel, y llevado al templo, donde se utiliza para levantar en su lugar la piedra angular, que, debido a su peso, los trabajadores habían abandonado. Epipas declara su sumisión al único Dios que gobierna, quien nacerá de una virgen y será crucificado por los judíos, a quienes también adoran ángeles y arcángeles. El demonio de la sal, después de colocar la piedra angular en su lugar, ayuda al demonio del mar rojo, Abecitibot, hijo de Belzebul, a traer desde ese mar una enorme columna, y levantarla en alto en el templo, donde todavía cuelga en el aire, sostenida por estos 2 espíritus. Este espíritu fue invocado antiguamente por Tunese y Yambres contra Moisés, pero después, siendo confinado bajo la columna o pilar, había permanecido en el mar rojo hasta que Epipas, por instigación de Salomón, lo trajo de allí. El incidente final del testamento es la caída de Salomón. Seducido por la pasión por una mujer sunamita, sacrifica saltamontes a Moloch. Inmediatamente el Espíritu de Dios. La revisión trimestral judía. De papel y usado como amuleto por aquellos que deseen estar a salvo de su influencia. Cuando estos 36 espíritus han sido encarcelados o puestos a trabajar, Ornias reaparece y predice la muerte de un joven en 3 días. La profecía se cumple, y se convierte en la ocasión para un discurso por parte de Ornias, en el que explica a Salomón cómo los demonios se elevan al firmamento del cielo, y allí escuchan las sentencias pronunciadas sobre las almas de los hombres, cómo descienden inmediatamente y ejecutan estas sentencias, o aparecen ante los hombres y causan que se les adore. Tales demonios caen de vez en cuando como relámpagos del cielo, donde no tienen base, y nosotros, los hombres, los vemos caer, y creemos ingenuamente que son estrellas fugaces. Luego viene la visita de la reina del sur a Salomón, y luego el episodio de Adarés, rey de Arabia. Este último es oprimido por un demonio, Epipas, cuyo aliento pestilente devastaba su tierra. El demonio es atrapado a través del anillo mágico en una bolsa de piel, y llevado al templo, donde se utiliza para levantar en su lugar la piedra angular, que, debido a su peso, los trabajadores habían abandonado. Epipas declara su sumisión al único Dios que gobierna, quien nacerá de una virgen y será crucificado por los judíos, a quienes también adoran ángeles y arcángeles. El mismo demonio, después de colocar la piedra angular en su lugar, ayuda al demonio del mar rojo, Abecitibot, hijo de Belzebul, a traer desde ese mar una enorme columna, y levantarla en alto en el templo, donde todavía cuelga en el aire, sostenida por estos 2 espíritus. Este espíritu fue invocado antiguamente por Jambres contra Moisés, pero después, estando confinado bajo la columna o pilar, había permanecido en el mar rojo hasta que Epipas, por instigación de Salomón, lo sacó de allí. El incidente final del testamento es la caída de Salomón. Seducido por la pasión por una mujer sunamita, sacrifica saltamontes a Moloch. Inmediatamente el Espíritu de Dios lo deja, se debilita, y construye templos a Baal, Rapán y Moloch. Si es cierto que en este notable documento tenemos algunos elementos cristianos, también es igualmente claro que tenemos aún más material que puede ser más adecuadamente descrito como judío y gnóstico. Los siguientes son los pasajes que demuestran influencia cristiana.
Los doy en el griego original, indicando las páginas de la edición de Fleck. Además de estos pasajes más largos, hay muchas frases a lo largo del Testamento que tienen un color del Nuevo Testamento, como lo demuestran los siguientes usos, que menciono en el orden en que aparecen, la mayoría de ellos siendo. Detalles: los decanos tienen 3 estándares en el libro de instrucción. Dijimos que son los decanatos del gran Dios y el poder, y por ellos se decide todo lo exitoso y todo lo torcido. Por supuesto, un muy buen astrónomo y un muy buen astrólogo, y a través de sus decanos reunió todos los defectos y salud, mostrando que salud tendría el decano, y porque la naturaleza, siendo una, es derrotada porque otro Dios a menudo vence a un Dios. De opuestos. Curar todas las enfermedades por naturaleza y por los poderes contrarios. Descubre a los divinos maestros de la razón. Por lo tanto, 30 veces el decano poseen todos los círculos del zodiaco y el número de los 12 signos. Es decir, eres decano de dinámica. El siguiente es el pasaje de Celso arriba mencionado. Él está defendiendo la adoración de los demonios, que el cristianismo puso en peligro. Que entre estos demonios, incluso hasta los más pequeños, existe alguno u otro al que se le haya dado autoridad. Foraya, puede ser aprendido por cualquiera de lo que dicen los egipcios, a saber, que 36 demonios, o dioses etéreos de algún tipo, se han distribuido entre sí el cuerpo humano, que se divide en el número correspondiente de partes. Algunos dicen que el número de estos demonios es mucho mayor. Entonces, un demonio es designado para cuidar de una parte y otro de otra. A estos demonios conocen los nombres en el habla local, es decir, copto, como, por ejemplo, Annoumen, Iknakoumen, Inat, Isikat, Ibaien, Hierón, y Erebion, Iramane, y Reyanor, y el resto de los nombres usados en su lengua. Y, por supuesto, al invocar a estos demonios, ellos curan los sufrimientos de las diversas partes. Celso saca la moraleja de que si deseamos salud, deberíamos propiciar a estos 36 poderes invisibles. Orígenes responde que, ya que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, los cristianos no necesitan consultar a esta multitud de demonios, sino solo confiar en el Dios vivo. El camino indicado por el Testamento de Salomón es bastante diferente. Debemos conocer el nombre del ángel particular que puede derrotar a cada demonio. El siguiente es el pasaje de Celso mencionado anteriormente. Él está defendiendo la adoración de los demonios, que el cristianismo puso en peligro. Que entre estos demonios, incluso hasta los menos, existe alguno u otro a quien se le haya dado autoridad, Jehová puede aprenderlo cualquiera de lo que dicen los egipcios, a saber, que 36 demonios, o dioses etéreos de algún tipo, han distribuido entre sí el cuerpo del hombre, que se divide en un número correspondiente de partes. Algunos dicen que el número de estos demonios es mucho mayor. Entonces, un demonio es designado para cuidar de una parte y otro de otra. De estos demonios conocen los nombres en el habla local, es decir, copto, como, por ejemplo, Knoumen, Iknakoumen, Inat, Isikat, Ibaien, Hierón, Hierebion, Iramane, y Reyanor, y el resto de los nombres usados en su lengua. Y, por supuesto, al invocar a estos demonios, ellos curan los sufrimientos de las varias partes. Celso saca la moraleja de que si deseamos salud, deberíamos propiciar a estos 36 poderes invisibles. Orígenes responde que, ya que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, los cristianos no necesitan consultar a esta multitud de demonios, sino solo confiar en el Dios vivo. El camino indicado por el Testamento de Salomón es bastante diferente. Debemos conocer el nombre del ángel particular que puede derrotar a un demonio particular, y, con la ayuda de estos nombres y de varios amuletos e invocaciones, debemos hacer lo posible. El uso exclusivo del nombre de Jesucristo o del Dios vivo no es defendido aquí por el Testamento como lo hace Orígenes. Claramente, el cristianismo del Testamento, si es que es originalmente cristiano en absoluto, es de un tipo muy diferente al de Orígenes. El verdadero análogo a la fe aquí revelada se encuentra entre los esenios palestinos, que cuidaban como un conocimiento secreto los nombres de los ángeles, de modo que el neófito, al ingresar a su orden,
juraba no revelarlos, Josefo, de Bello-Jud. Y 142. Los mismos esenios tenían gran habilidad como sanadores, porque habían buscado y encontrado raíces y cualidades de piedras que alejaban la enfermedad. La sección completa del testamento en la que se enumeran estos 36 decanos y sus funciones y ángeles contrapartes no tiene nada de cristiana. La coincidencia con la epístola de Pablo debe ser, por lo tanto, debido al hecho de que él y el escritor del testamento tenían, como judíos, un conjunto común de creencias demonológicas. Estos 36 gobernantes mundiales, así leemos en el testamento, tenían cabezas con forma de perros, asnos, bueyes y pájaros. Así que en un pasaje de Celso que Orígenes, v. 33, cita, aprendemos que las formas de los gobernantes mundiales eran las de leones, bueyes, dragones, águilas, osos o perros. Tal es el círculo de la superstición en el que se mueve el escritor del testamento. Cuando el testamento llama a estos 36 cosmocratores por el nombre de elementos, stochaie, explica varios pasajes enigmáticos en las epístolas de Pablo, por ejemplo, Gálatas 4. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos cautivos bajo los elementos, stochaie, del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Nuevamente, en Gálatas 4. 9. Pablo exhorta a sus conversos, que ahora han llegado a conocer a Dios y ser conocidos por Dios, a no volver atrás a los débiles y miserables elementos, stochaie, a los que desean estar en cautiverio. Con nombres diversos y amuletos e invocaciones, debemos hacer. El uso exclusivo del nombre de Jesucristo o del Dios vivo no es defendido aquí por el Testamento como lo es por Orígenes. Claramente, el cristianismo del Testamento, si es que es originalmente cristiano en absoluto, es de un tipo muy diferente al de Orígenes. El verdadero análogo a la fe aquí revelada se encuentra entre los esenios palestinos, que guardaban como un conocimiento secreto los nombres de los ángeles, de modo que el neófito, al ingresar a su orden, juraba no revelarlos, Josefo, de Bello-Jud. 2. 142. Los mismos esenios tenían gran habilidad como sanadores, porque habían buscado y encontrado raíces y cualidades de piedras que alejaban la enfermedad. La sección completa del testamento en la que se enumeran estos 36 decanos y sus funciones y ángeles contrapartes no tiene nada de cristiana. La coincidencia con la epístola de Pablo debe ser, por lo tanto, debido al hecho de que él y el escritor del testamento tenían, como judíos, un conjunto común de creencias demonológicas. Estos 36 gobernantes mundiales, así leemos en el testamento, tenían cabezas con forma de perros, asnos, bueyes y pájaros. Así que en un pasaje de Celso que Orígenes, v. 33, cita, aprendemos que las formas de los gobernantes mundiales eran las de leones, bueyes, dragones, águilas, osos o perros. Tal es el círculo de superstición en el que se mueve el escritor del testamento. Cuando el testamento llama a estos 36 cosmocratores por el nombre de elementos, stochaie, explica varios pasajes enigmáticos en las epístolas de Pablo, por ejemplo, Gálatas 4. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos cautivos bajo los elementos, stochaie, del mundo, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Nuevamente, en Gálatas 4. 9. Pablo exhorta a sus conversos, que ahora han llegado a conocer a Dios y ser conocidos por Dios, a no volver atrás a los débiles y miserables elementos, stochaie, a los que desean estar en cautiverio nuevamente. Y señala significativamente que aquellos que vuelven a estos elementos observan días, y meses, y tiempos, y años. A lo largo de este pasaje, Pablo tiene en mente la creencia astrológica profundamente arraigada en los 12 signos zodiacales y sus 36 decanos que gobernaban la vida y la conducta humanas. Estos eran los poderes, según Celso, Orígenes, c. Celso, 8. 58, que realmente tenían autoridad, exousic, la palabra paulina, sobre el hombre. Estás intentando, responde Orígenes, devolver nuestras almas bajo el dominio de los demonios, que pretendes que tienen nuestros cuerpos como suerte. Mira, exclama en la siguiente sección, 59, como Celso nos aleja de la creencia a través de Jesucristo en el Dios universal, y nos llama a creer, por la curación de nuestros cuerpos, en 6 y 30 demonios bárbaros, para quienes los magos de los egipcios, y nadie más, encuentran no sé qué nombres, y nos prometen prosperidad. Es hora de que, según Celso, nos dediquemos a la magia y al engaño en lugar de ser cristianos. La observancia de días y meses, de estaciones y años, que Pablo lamenta en esta conexión entre sus conversos galatas, es aún más explicada por Julio Firmico,
Aquí en Salmasiu resume así: pero los días climatéricos son en los que hay peligros de enfermedades. Se pretenden casos que ocurren desde fuera de nuestras vidas. ¿Y a quién? Si provoca destrucción y miedo, casi será barrido. Aquellos climatéricos o peligros, ¿qué años o días climatéricos o? Incluso en las horas convocadas desde allí, creyeron que lo hacían los decanos. Como se dijo, los decanatos son todos padecimientos y dolencias. Los antiguos egipcios lo recogieron, como aprendimos anteriormente por Firmicus. El mismo Pablo creía en la realidad de estos invisibles poderes, que hicieron días y horas, e incluso años, desafortunado por su influencia maligna. En Jesucristo, el profeta del único Dios, encontró un poder superior que lo protegió a él y a sus conversos contra ellos fe en él. Salvador y el llamado a su nombre eran potentes para frustrar a todos los seres demoníacos que, según la creencia de Pablo, amenazaban, mientras controlaban, al hombre y todas las circunstancias del hombre. La leyenda sobre la piedra angular no puede, aún menos que el pasaje del Testamento que acabamos de considerar, haber sido inspirada por el N.T., aunque Salmo 118, 22 e Isaías 28, 16 se combinen en un Pedro 2, 6, y de la misma manera. Los pasajes del N.T., en los que la piedra angular se interpreta como el Mesías, no podrían haber sugerido una leyenda que es en todos los sentidos repugnante para ellos. Si hay alguna conexión, debe ser el testamento que está detrás del N.T., y no viceversa. De manera similar, el testamento nos proporciona la clave de las palabras de Lucas 10 y 18, en las que Jesús declara que vio a Satanás caer como un rayo del cielo. Y las otras aproximaciones a la dicción y el pensamiento del N.T. deben ser consideradas de manera similar. De hecho, el testamento es independiente del N.T., pero nos abre una región similar de creencias y fraseología greco-judías. La referencia al apócrifo perdido de Janés y Jambres bien podría pertenecer al primer siglo, cuando ese libro estaba en manos de escritores cristianos. Del mismo modo, la mención de los ángeles caídos y su descendencia, de los 3 y más cielos, de los hijos de los gigantes, de los 11 eones. Muchas de estas ideas se derivan de la literatura de Enoc, que fue tan popular en la época más temprana de la Iglesia. Entonces, ¿cómo deben ser considerados los pasajes más largos que hemos citado anteriormente en griego original? Son, por supuesto, cristianos, pero no de tal manera que involucren una conexión literaria con el N.T. Los dos primeros pertenecen al mismo contexto y contienen una alusión al milagro de Gádere, uno de los más antiguos y característicos de las leyendas contenidas en la triple tradición. La alusión no es de tal tipo como para involucrar nuestro texto del Evangelio en su forma actual, sino que más bien refleja la tradición oral que le precedió. Y el pasaje sobre Jerusalén, comenzando, Jerusalén siendo significada, tiene toda la apariencia de ser una glosa que se ha colado en el texto. El cuarto pasaje, desde la página 127 del texto de Fleck, es inequívocamente cristiano en tono, e implica la enseñanza de la Madre Virgen. La palabra raibofes no se usa en la crucifixión en el N.T., aunque ocurre en este sentido en escritores del segundo siglo. El libro apócrifo de Salomón, utilizado por Lactancio en sus instituciones, era tan cristiano como para hablar tanto del nacimiento de una Virgen de Emmanuel como de la crucifixión. En el quinto se afirma la humanidad del Salvador, mientras que en el octavo, desde la página 138 del texto de Fleck, se declara que es el Dios único y soberano, que nacerá de una Virgen, crucificado en un árbol por los judíos, a quienes ángeles y arcángeles adoran. El mismo patripasianismo caracteriza los testamentos de los 12 patriarcas, especialmente el de Leví, en el capítulo 4 del cual se habla de la crucifixión como la pasión del Altísimo. En un exorcismo publicado por Dieterich Labrazas, p. 138, Jesús es llamado de la misma manera, el Dios de los Hebreos. Este exorcismo se encuentra en el Papiro de París, 3009, y en el mismo documento tenemos lo siguiente: te conjuro, todo espíritu de demonio, a decir lo que seas. Porque te conjuro por el anillo que Salomón colocó en la lengua de Jeremías. Y justo debajo tenemos una alusión a los santos seones, y una exhortación final a no comer cerdo como condición para poder controlar a los demonios. Este papiro pertenece a esa literatura de encantamientos e invocaciones que no puede llamarse exclusivamente cristiana o judía, pero que formaba el borde de ambas religiones. Apenas necesitamos afirmar que el Testamento de Salomón sea una obra cristiana, a menos que afirmemos lo mismo de este papiro, que Dieterich atribuye a una era precristiana.
En los testamentos de los 12 patriarcas tenemos la misma mezcla de cristianismo equívoco con judaísmo inequívoco. Y el pasaje sobre Jerusalén, comenzando, Jerusalén siendo significada, tiene toda la apariencia de ser una glosa que se ha colado en el texto. El cuarto pasaje, desde la página 127 del texto de Fleck, es inequívocamente cristiano en tono, e implica la enseñanza de la Madre Virgen. La palabra Rabboe no se usa en la crucifixión en el N.T., aunque ocurre en este sentido en escritores del segundo siglo. El apócrifo Libro de Salomón, utilizado por Lactancio en sus instituciones, era tan cristiano como para hablar tanto del nacimiento de Emmanuel de una virgen como de la crucifixión. En el quinto se afirma la humanidad del Salvador, mientras que en el octavo, desde la página 138 del texto de Fleck, se declara que es el Dios único y soberano, que nacerá de una virgen, crucificado en un árbol por los judíos, a quienes ángeles y arcángeles adoran. El mismo patripasianismo caracteriza los testamentos de los 12 patriarcas, especialmente el de Leví, en el capítulo 4 del cual se habla de la crucifixión como la pasión del Altísimo. En un exorcismo publicado por Dieterich Abraxas, p. 138, Jesús es llamado de la misma manera, el Dios de los hebreos. Este exorcismo se encuentra en el Papiro de París, 3009, y en el mismo documento tenemos lo siguiente: te conjuro, todo espíritu de demonio, a decir lo que seas. Porque te conjuro por el anillo que Salomón colocó en la lengua de Jeremías. Y justo debajo tenemos una alusión a los santos eones, y una exhortación final a no comer cerdo como condición para poder controlar a los demonios. Este papiro pertenece a esa literatura de encantamientos e invocaciones que no puede llamarse exclusivamente ni cristiana ni judía, pero que formaba el borde de ambas religiones. Apenas necesitamos afirmar que el Testamento de Salomón sea una obra cristiana, a menos que afirmemos lo mismo de este papiro, que Dieterich atribuye a una era precristiana. En los testamentos de los 12 patriarcas tenemos la misma mezcla de cristianismo equívoco con judaísmo inequívoco. Recensión de un libro judío. ¿Es posible entonces que el testamento en su forma original fuera la misma colección de encantamientos que, según Josefo, fue compuesta y legada por Salomón? El pasaje está en sus Antigüedades, libro 7, capítulo 6. Dios también le permitió aprender el arte de vencer a los demonios para la ayuda y curación del hombre. Y compuso encantamientos con los cuales se calman las enfermedades, y modos de exorcismo, mediante los cuales las personas encadenadas pueden expulsar a los demonios para que no vuelvan. Y esta terapia, hasta ahora, tiene el mayor poder entre nosotros. Josefo procede a relatar cómo un cierto compatriota suyo, llamado Eleazar, había expulsado un demonio de un hombre poseído al sostener en su nariz un anillo que tenía bajo el sello una de las raíces reveladas por Salomón. El poseído lo inhaló y cayó al suelo, y Eleazar conjuró al demonio, al salir de las fosas nasales del hombre, para que nunca más regresara a él, mencionando a Salomón y repitiendo sobre él los encantamientos que Salomón había compuesto. Este incidente, concluye Josefo, fue una demostración patente de la comprensión y sabiduría de Salomón. Todo esto concuerda bastante bien con el Testamento, porque en él se describe el anillo enviado del cielo y se atribuye el poder de Salomón sobre los demonios a la Sofía, o sabiduría, comunicada a él por Dios. Los encantamientos prescritos contra los cosmocratores bien podrían ser los particulares que Josefo conocía y atribuía a Salomón. Es imposible decir cuándo y dónde se introdujeron los elementos cristianos presentes en el Testamento, pero el énfasis puesto en el nombre de Emmanuel y en su valor numérico, en la escritura del nombre en la frente, el uso de la palabra Rabbeleis, las concepciones patripasianas, todos tienen un aire muy arcaico y parecen pertenecer a alrededor del año 100 después de Cristo. Las formas demonológicas que se nos presentan son aquellas con las que Celso estaba familiarizado, y en el sexto libro de Orígenes, capítulo 30, tenemos una pista sobre el tipo de cristianos cuyas almas. Recensión de un libro judío. ¿Es posible entonces que el Testamento en su forma original fuera la misma colección de encantamientos que, según Josefo, fue compuesta y legada por Salomón? El pasaje está en sus Antigüedades, libro 8, capítulo 2, párrafo 5. Dios también le permitió aprender el arte de vencer a los demonios para la ayuda y curación del hombre. Y compuso encantamientos con los cuales se calman las enfermedades, y modos de exorcismo, mediante los cuales las personas encadenadas pueden expulsar a los demonios para que no vuelvan. Y esta terapia, hasta ahora, tiene el mayor poder entre nosotros. Josefo procede a relatar cómo un cierto compatriota suyo, llamado Eleazar,
había expulsado un demonio de un hombre poseído al sostener en su nariz un anillo que tenía bajo el sello una de las raíces reveladas por Salomón. El poseído lo inhaló y cayó al suelo, y Eleazar conjuró al demonio, al salir de las fosas nasales del hombre, para que nunca más regresara a él, mencionando a Salomón y repitiendo sobre él los encantamientos que Salomón había compuesto. Este incidente, concluye Josefo, fue una demostración patente de la comprensión y sabiduría de Salomón. Todo esto concuerda bastante bien con el Testamento, porque en él se describe el anillo enviado del cielo y se atribuye el poder de Salomón sobre los demonios a la Sofía, o sabiduría, comunicada a él por Dios. Los encantamientos prescritos contra los cosmocratores bien podrían ser los particulares que Josefo conocía y atribuía a Salomón. Es imposible decir cuándo y dónde se introdujeron los elementos cristianos presentes en el Testamento, pero el énfasis puesto en el nombre de Emmanuel y en su valor numérico, en la escritura del nombre en la frente, el uso de la palabra Tarbaos, las concepciones patripasianas, todos tienen un aire muy arcaico y parecen pertenecer a alrededor del año 100 después de Cristo. Las formas demonológicas que se nos presentan son aquellas con las que Celso estaba familiarizado, y en el sexto libro de Orígenes, capítulo 30, tenemos una pista sobre el tipo de cristianos cuyas almas podrían haber quedado satisfechas con el testamento de Salomón. Orígenes escribió lo siguiente. A continuación, Celso vuelve al tema de los 7 demonios gobernantes, aunque nunca son nombrados por los cristianos, sino que, según creo, son aceptados por los Opiani. Y de hecho, he encontrado en un diagrama, del cual también obtuve posesión a través de este último, su orden Facis, expuesto de acuerdo con la exposición de Celso. Porque Celso declara que el primero tenía forma de león, aunque él no define los atributos que estos individuos más impíos le otorgan. Sin embargo, he encontrado que ese maldito diagrama afirma que el demonio con forma de león es Miguel, el ángel del Creador que es alabado en las Sagradas Escrituras. A su vez, Celso afirma el siguiente y segundo que Serún. Pero el diagrama que tenía decía que el de forma de buey era Shuril. Luego Celso nos dice de un tercero, de tipo anfibio, que también está silbando de una manera que te hace temblar. Bueno, el diagrama declara que el que tiene forma de dragón es Rafael. Nuevamente, Celso dice que el cuarto tiene la forma de un águila, pero el diagrama llama al que tiene forma de águila Gabriel. Luego, Celso afirma el quinto tener un semblante de oso, pero el diagrama afirma que el que tiene forma de oso es Tautabaot u Ono. Sin embargo, en el diagrama descubro que se llama Onoel o Tartaraot, y que en realidad es como un instructor. Ahora he considerado conveniente exponer esto y lo similar de una manera precisa, para no parecer ignorante de lo que Celso profesa saber. Pero como cristiano, y teniendo un conocimiento más preciso del asunto que él, debo afirmar que estas no son las doctrinas de los cristianos, sino de aquellos que están completamente ajenos a la salvación, y que de ninguna manera profesan que Jesús sea Salvador, Dios, Maestro o Hijo de Dios. Es claro a partir de lo anterior que Celso había encontrado a los Opiani y otros gnósticos, y en su libro había reprendido a los cristianos en general por sus absurdos. Orígenes niega que aquellos que se entregaban a tales extravagancias fueran cristianos en absoluto, de la misma manera que hoy un miembro de una iglesia establecida negaría cualquier relación con mormones o shakers. Sin embargo, sea como sea, la demonología del Testamento se asemeja estrechamente a la de los creyentes a quienes Celso. Es posible que Orígenes haya interpretado erróneamente el diagrama y que los ángeles cuyos nombres estaban escritos contra los demonios con forma de animales fueran el poder contrarrestando que podría frustrarlos y defender a los hombres de ellos. Ridiculizado y Orígenes rechazado. Es probable, por lo tanto, que el Testamento fuera el libro favorito de los Opiani o de algún secta análoga que combinaba una creencia en Emmanuel con una masa de superstición judía preexistente. También se cita como una escritura genuina de Salomón en el diálogo griego de Timoteo y Aquila, un monumento cristiano de fecha incierta, pero basado de todos modos en un diálogo anterior de mediados del siglo II. Uno de los mejores comentarios sobre el Testamento es Las Mil y Una Noches. Allí, especialmente en la leyenda de la ciudad de bronce, nos encontramos de nuevo con el anillo de Salomón y con los espíritus confinados en botellas. En otras de estas historias nos encontramos con demonios parecidos a dragones, envueltos en un torbellino de polvo, con la creencia en una moira o destino llevado por el poseedor, y que se arroja al suelo en ocasiones. Todas estas creencias afines probablemente estaban tan extendidas entre los judíos de Palestina y Egipto en el primer siglo como lo estaban entre los árabes en el siglo XIII o incluso en la actualidad. Incluso un intérprete del N.T. no puede permitirse ignorar este gran repertorio de folclore semítico.
No debemos asumir que las herejías malignas inspiradas por Belcebú y por el demonio del engaño eran cristianas. Porque hubo herejías dentro del judaísmo, y es igualmente probable que el cristianismo sea una de las herejías insinuadas en un documento judío del primer siglo. Belcebú, el padre de las herejías, también declara que destruye reyes y se alía con tiranos extranjeros. Los tiranos extranjeros podrían ser Tito y Vespasiano, y la referencia a los reyes, un recuerdo de la dinastía herodiana. Para mayor comodidad, he dividido el testamento en secciones o capítulos cortos, y en conclusión, añado un apéndice de todos los nombres y de las palabras desconocidas utilizadas en los hechizos. Muchos de los nombres de los demonios parecen ser palabras griegas con terminaciones arameas. Los hechizos pueden ser en su mayoría simples palabras sin sentido, pero un erudito oriental podría detectar en algunos de ellos depravaciones de fórmulas coptas, arameas o persas. Cada demonio, según nos cuenta Orígenes, para ser abordado en una lengua que él entendía, demonio en griego, un demonio sirio en siríaco, un lexicón de todas las palabras extrañas utilizadas en invocaciones en los papiros mágicos y en documentos como este testamento es un gran desideratum. Pero tal vez el momento aún no ha llegado para hacer uno, ya que cada año se añade a nuestra colección de tales documentos. F.C. Con Ibeare. Testamento de Salomón, hijo de David, quien fue rey en Jerusalén y dominó y controló a todos los espíritus del aire, sobre la tierra y bajo la tierra. 2. Mediante ellos también realizó todas las obras excelentes del templo. También cuenta sobre las autoridades que utiliza contra los hombres, y por qué ángeles estos demonios son llevados a la nada. Del sabio Salomón. Bendito eres tú, oh Señor Dios, que diste a Salomón tal autoridad. Gloria a ti y poder por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, cuando se estaba construyendo el templo de la ciudad de Jerusalén, y los artesanos estaban trabajando en él, Ornias, el demonio, vino entre ellos hacia el atardecer, y se llevó la mitad del salario del pequeño hijo del principal diseñador, así como la mitad de su comida. V7. Esta es la palabra utilizada para significar control sobre los demonios. La misma clasificación excepto que para el aire, Pablo usa celestial. Que en lo sucesivo traduzco generalmente como frustrar, es la palabra que usa Pablo Passim en el sentido de anular, reducir a nada, un poder siniestro. El significado de esta palabra es puramente conjetural. También continuó chupándose el dedo pulgar de su mano derecha. Y el niño se adelgazaba, aunque era muy amado por el rey. Entonces, un día el rey Salomón llamó al niño y le preguntó, diciendo, ¿acaso no te amo más que a todos los artesanos que trabajan en el templo de Dios? ¿Acaso no te doy el doble de salario y el doble de comida? ¿Cómo es que día tras día y hora tras hora te adelgazas más? Pero el niño dijo al rey, te ruego, oh rey, escucha lo que le ha ocurrido a todo lo que tu hijo tiene. Después de que todos somos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después del atardecer, cuando me acuesto a descansar, uno de los malos demonios viene y me quita la mitad de mi salario y la mitad de mi comida. Luego también toma mi mano derecha y chupa mi dedo pulgar. Y aquí, mi alma está oprimida, y así mi cuerpo se va adelgazando cada día más. Cuando yo, Salomón, escuché esto, entré en el templo de Dios y oré con toda mi alma, noche y día, para que el demonio fuera entregado en mis manos, y para que pudiera tener autoridad sobre él. Y sucedió a través de mi oración que la gracia me fue dada por el Señor Sabaoth por medio de Miguel su arcángel. Me trajo un pequeño anillo, con un sello que consistía en una piedra grabada, y me dijo, toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado, el Altísimo Sabaoth. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, masculinos y femeninos, y con su ayuda reconstruirás Jerusalén. Pero, debes llevar este sello de Dios. Y este grabado del sello del anillo que te envío es un pentalfa. Y yo, Salomón, me regocijé, y alabé y glorifiqué al Dios del cielo y de la tierra. Y al día siguiente llamé al niño, y le di el anillo, y le dije, toma esto, y en la hora en que el demonio venga hacia ti, arroja este anillo al pecho del demonio, y dile, en el nombre de Dios, el rey Salomón te llama aquí. Y luego ven corriendo hacia mí, sin tener ninguna duda o temor respecto a cualquier cosa que puedas escuchar por parte del demonio. Ahora habitual, Ornias, el feroz demonio, vino como un fuego ardiente para tomar el pago del niño. Pero el niño, siguiendo las instrucciones recibidas del rey, arrojó el anillo al pecho del demonio y dijo, el rey Salomón te llama aquí. Y luego se fue corriendo hacia el rey.
Pero el demonio gritó en voz alta, diciendo, niño, ¿por qué has hecho esto conmigo? Quita el anillo de mí y te daré el oro de la tierra. Solo quítamelo y abstente de llevarme ante Salomón. Pero el niño le dijo al demonio, vive el Señor Dios de Israel, no te toleraré. Así que ven aquí. Y el niño vino corriendo, regocijándose, hacia el rey, y dijo, he traído al demonio, oh rey, como me ordenaste, oh mi maestro. Y aquí, está ante las puertas del patio de tu palacio, clamando y suplicando con voz alta, ofreciéndome la plata y el oro de la tierra si solo no lo llevo ante ti. Y cuando Salomón escuchó esto, se levantó de su trono, y salió al vestíbulo del patio de su palacio, y allí vio al demonio, temblando y temblando. Y le dijo, ¿quién eres tú? Y el demonio respondió, me llamo Ornias. Y Salomón le dijo, dime, oh demonio, ¿a qué signo zodiacal estás sujeto? Y él respondió, al aguador. Y aquellos que están consumidos por el deseo de nobles vírgenes en la tierra. A esos los estrangulo. Pero en caso de que no haya disposición para dormir, me transformo en 3 formas. Siempre que los hombres se enamoran de las mujeres, me metamorfoseo en una hermosa mujer, y me apodero de los hombres en su sueño y juego con ellos. Y después de un tiempo, vuelvo a tomar mis alas y me dirijo a las regiones celestiales. También aparezco como un león, y soy mandado por todos los demonios. Soy descendiente del arcángel Uriel, el poder de Dios. Yo, Salomón, al oír el nombre del arcángel, oré y glorifiqué a Dios, el Señor del cielo y la tierra. Y lo puso a trabajar en el corte de piedras, para que cortara piedras en el templo, que, estando a lo largo de la costa, habían sido traídas por el mar de Arabia. Pero él, temeroso del hierro, continuó diciendo, te ruego, rey Salomón, déjame en libertad, y te traeré a todos los demonios. Y como él no estaba dispuesto a someterse a mí, recé al arcángel Uriel para que viniera y me socorriera. Enseguida vi al arcángel Uriel bajando hacia mí desde los cielos. Y el ángel ordenó que las ballenas del mar salieran del abismo. Y arrojó su destino al suelo, y ese destino hizo sujetar a él al gran demonio. Y ordenó al gran demonio y audaz, Ornias, cortar piedras en el templo. Y en consecuencia yo, Salomón, glorifiqué al Dios del cielo y creador de la tierra. Y ordenó a Ornias que viniera con su destino, y le di el sello, diciendo, vete de aquí, y tráeme al príncipe de todos los demonios. Así que Ornias tomó el anillo de dedo y fue a Belzebul, quien tiene el señorío sobre los demonios. Le dijo, aquí, Salomón te llama. Pero Belzebul, habiendo oído, le dijo, dime, ¿quién es este Salomón del que me hablas? Entonces Ornias lanzó el anillo al pecho de Belzebul, diciendo, Salomón el rey te llama. Pero Belzebul gritó con voz potente, y lanzó una gran llama ardiente de fuego, y se levantó, y siguió a Ornias, y vino ante Salomón. Y cuando vi al príncipe de los demonios, glorifiqué al Señor Dios, creador del cielo y la tierra, y dije, bendito seas, Señor Dios Todopoderoso, que has dado a tu siervo Salomón sabiduría, el evaluador de los sabios, y has sometido bajo mí todo el poder del diablo. Y le pregunté, y dije, ¿quién eres tú? El demonio respondió, soy Belzebul, el exarca de los demonios. Y todos. En el folclore antiguo o nuevo, el guino espíritu maligno teme al hierro. Los demonios tienen sus principales asientos cerca de mí. Y soy yo quien manifiesta la aparición de cada demonio. Y prometió traerme, encadenados, a todos los espíritus inmundos. Y glorifiqué nuevamente al Dios del cielo y la tierra, como siempre le doy gracias. Entonces pregunté al demonio si había hembras entre ellos. Y cuando me dijo que sí, dije que deseaba verlas. Así que Belzebul se fue a toda prisa y me trajo a Onoskelis, que tenía una forma muy bonita y la piel de una mujer de tez clara, y ella movió la cabeza. Y cuando llegó, le dije, dime, ¿quién eres tú? Pero ella me dijo, me llamo Onoskelis, un espíritu creado al acecho sobre la tierra. Hay una cueva dorada donde yago. Pero tengo un lugar que siempre cambia. A veces estrangulo a los hombres con una soga, en otros momentos, me arrastro desde la naturaleza hasta los brazos. Pero mis lugares de residencia más frecuentes son los precipicios, cuevas, barrancos.
Sin embargo, a menudo me junto con hombres con la apariencia de una mujer, y sobre todo con aquellos de piel oscura. Porque ellos comparten mi estrella conmigo, ya que son ellos quienes adoran mi estrella secretamente o abiertamente, sin saber que se hacen daño a sí mismos, y solo estimulan mi apetito por más maldad. Pues desean obtener dinero mediante la memoria, pero yo proveo un poco a aquellos que me adoran justamente. Y le pregunté a Onoskelis acerca de su nacimiento, y ella respondió: nací de una voz intempestiva, la llamada eco de las heces de un hombre caídas en un bosque. Y le dije: ¿bajo qué estrella pasas? Y ella me respondió: bajo la estrella de la luna llena, por la razón de que la luna viaja sobre la mayoría de las cosas. Luego le dije: ¿y cuál es tu poder? Y ella me respondió: soy capaz de privar a los hombres de su virilidad durante 30 días. ¿Qué ángel es el que te frustra? Y ella me dijo que en ti está reinando. Y pensé que se burlaba de mí y ordené a un soldado que la golpeara. Pero ella gritó en voz alta y dijo: estoy sometida a ti, oh rey, por la sabiduría de Dios dada a ti, y por el ángel Joel. Así que le ordené que hilase el cáñamo para las cuerdas usadas en la construcción de la casa de Dios, y en consecuencia, cuando la había sellado y atado, quedó tan vencida y aniquilada que permaneció día y noche hilando el cáñamo. E inmediatamente ordené que otro demonio fuera llevado ante mí, e instantáneamente se acercó a mí el demonio Asmodeo, atado, y le pregunté: ¿quién eres tú? Pero él me lanzó una mirada de enojo y furia, y dijo: ¿y tú, quién eres? Y le dije: ¿así me respondes estando castigado como estás? Pero él, con rabia, me dijo: pero, ¿cómo puedo responderte, si eres un hijo de hombre, mientras que yo nací de la semilla de un ángel por una hija de hombre, para que ninguna palabra de nuestra especie celestial dirigida a los nacidos en la tierra pueda ser arrogante? Por eso también mi estrella es brillante en el cielo, y los hombres la llaman, algunos el carro, y otros el hijo del dragón. Me mantengo cerca de esta estrella. Así que no me preguntes muchas cosas, porque tu reino también después de poco tiempo será interrumpido, y tu gloria es solo por un tiempo. Y breve será tu tiranía sobre nosotros, y entonces tendremos nuevamente el libre albedrío sobre la humanidad, de modo que nos reverenciarán como si fuéramos dioses, sin saber, siendo hombres, los nombres de los ángeles que están sobre nosotros. Y yo, Salomón, al escuchar esto, lo até más cuidadosamente, y ordené que fuera azotado con correas de piel de buey, y que me dijera humildemente cuál era su nombre y cuál su negocio. Y él me respondió así: me llamo Asmodeo entre los mortales, y mi negocio es conspirar contra los recién casados, para que no se conozcan. Y los separo completamente con muchas desgracias, y desgasto la belleza de las mujeres vírgenes, y alejo sus corazones. Y le dije: ¿es este tu único negocio? Y él me respondió: transporto a los hombres a accesos de locura y deseo, cuando tienen esposas propias, para que las abandonen y se vayan. Noche y día a otros que pertenecen a otros hombres, con eso cometen pecado, y caen en acciones homicidas. Y lo conjuré por el nombre del Señor de los ejércitos: teme a Dios, Asmodeo, y dime por qué ángel estás gobernado. Pero él dijo: por Rafael, el arcángel que está delante del trono de Dios. Pero el hígado y la bilis de un pez me ponen, cuando se ahuman sobre cenizas de tamarisco. Le pregunté de nuevo y dije: no ocultes nada de mí. Porque yo soy Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dime el nombre del pez al que reverencias. Y él respondió: es el Glanos por nombre, y se encuentra en los ríos de Asiria, por eso es que deambulo por esas partes. Y le dije: no tienes nada más contigo, Asmodeo. Y él respondió: el poder de Dios lo sabe, el cual me ha atado con los lazos indisolubles del sello de aquel, que todo lo que te he dicho es verdad. Te ruego, rey Salomón, no me condenes al ir al agua. Pero sonreí, y le dije: por el Dios viviente de mis padres, pondré hierro en ti para que lo uses. Pero también harás la arcilla para toda la construcción del templo, pisándola con tus pies. Y ordené que le dieran 10 tinajas de agua para llevar agua. Y el demonio gimió terriblemente, y hizo el trabajo que le ordené hacer. Y esto lo hice, porque ese feroz demonio Asmodeo conocía incluso el futuro. Y yo, Salomón, glorifiqué a Dios, quien me dio sabiduría a mí, Salomón, su siervo. Y el hígado del pez y su bilis lo colgué en la punta de una caña, y lo quemé sobre Asmodeo, porque era tan fuerte, y su malicia insoportable fue así frustrada. Y convoqué nuevamente para que estuviera delante de mí a Belzebul, el príncipe de los demonios, y lo senté en un asiento elevado de honor, y le dije: ¿por qué estás solo,
príncipe de los demonios? Y él me dijo, porque yo solo quedé de los ángeles del cielo que bajaron. Porque yo era el primer ángel en el primer cielo, siendo llamado Belzebul. Y ahora controlo a todos los que están encerrados en el Tártaro. Pero también tengo un hijo, y él frecuenta el Mar Rojo. Y en cualquier ocasión adecuada, él viene a mí de nuevo, estando sujeto a mí, y me revela lo que ha hecho, y yo lo apoyo. Yo, Salomón, le dije, Belzebul, ¿cuál es tu ocupación? Y él me respondió, destruyo reyes. Me alío con tiranos extranjeros. Y a mis propios demonios los envío a los hombres, para que éstos crean en ellos y se pierdan. Y a los siervos escogidos de Dios, sacerdotes y hombres fieles, los incito a desear pecados malvados, herejías malignas y actos ilegales, y me obedecen, y los llevo a la destrucción. Y inspiro a los hombres con envidia, y el deseo de asesinato, y guerras y sodomía, y otras cosas malvadas. Y voy a destruir el mundo. Entonces le dije, tráeme a tu hijo, que está, como dices, en el Mar Rojo. Pero él me dijo, no te lo traeré a ti. Pero vendrá a mí otro demonio, llamado Epipas. A él ataré, y él lo traerá desde lo más profundo hasta mí. Y yo le dije, ¿cómo es que tu hijo está en las profundidades del mar, y cuál es su nombre? Y él me respondió, no me lo preguntes, porque no puedes aprender de mí. Sin embargo, él vendrá a ti por mi mandato, y te lo dirá abiertamente. Le dije, dime por qué ángel eres frustrado. Y él respondió, por el nombre santo y precioso del Dios Todopoderoso, llamado por los hebreos con una fila de números, cuya suma es 644, y entre los griegos es Emmanuel. Y si uno de los romanos me conjura por el gran nombre del poder Elet, desaparezco de inmediato. Yo, Salomón, me quedé asombrado cuando escuché esto, y le ordené que cerrara mármoles de Tebas. Y cuando comenzó a cerrar los mármoles, los otros demonios gritaron con voz alta, aullando por su rey Belzebul. Thou light them at down in the Sanelait, then wilt thou see the heavenly dragons, how they win themselves alone and drag the chariot of the sun. Y yo, Salomón, habiendo oído esto, lo reprendí y dije, silencio por ahora, y continúa cerrando los mármoles como te he mandado. Y yo, Salomón, alabé a Dios y ordené que otro demonio se presentara ante mí. Y uno vino delante de mí que llevaba su rostro alto en el aire, pero el resto del espíritu se enrollaba como un caracol. Y rompió a través de los pocos soldados, y también levantó un terrible polvo en el suelo, y lo llevó hacia arriba, y luego lo lanzó de nuevo para asustarnos, y preguntó qué preguntas podía hacer como regla general. Y yo me levanté y escupí en el suelo en ese lugar, y sellé con el anillo de Dios. Y enseguida el viento de polvo cesó. Entonces le pregunté, diciendo, ¿quién eres tú, oh viento? Entonces él volvió a levantar polvo y me respondió, ¿qué deseas, rey Salomón? Yo le respondí, dime cómo te llamas, y me gustaría hacerte una pregunta. Pero hasta ahora doy gracias a Dios que me ha hecho sabio para responder a sus malvados planes. Pero él me respondió, soy el espíritu de las cenizas, Tefres. Y yo le dije, ¿cuál es tu tarea? Y él dijo, traigo oscuridad a los hombres y prendo fuego a los campos, y arruino los hogares. Pero estoy más ocupado en verano. Sin embargo, cuando tengo la oportunidad, me arrastro a rincones de la pared, de día y de noche. Porque soy descendiente del grande, y nada menos. Entonces le dije, ¿bajo qué estrella yaces? Y él respondió, en la misma punta del cuerno de la luna, cuando se encuentra en el sur. Allí está mi estrella. Porque se me ha ordenado contener los espasmos de la fiebre mitertiana, y por eso muchos hombres oran a la fiebre mitertiana, usando estos tres nombres, Bultala, Tayal, Melchal. Y yo los curo. Y le dije, cuando, por lo tanto, quieres hacer daño, ¿con quién lo haces? Pero él me dijo, por el ángel, por quien también se calma la fiebre mitertiana. Así que lo cuestioné, y dije, ¿qué nombre? Y él respondió, el del arcángel Azael. Y llamé al arcángel Azael, y puse un sello en el demonio, y le ordené que agarrara grandes piedras y las arrojara a los obreros en las partes más altas del templo. Y, siendo obligado, el demonio comenzó a hacer lo que se le mandaba hacer. Y glorifiqué a Dios de nuevo quien me dio esta autoridad, y ordené que otro demonio viniera ante mí. Y vinieron 7 espíritus, hembras, atadas y entrelazadas, de aspecto hermoso y atractivo.
Y yo, Salomón, al verlas, las cuestioné y dije, ¿quiénes sois? Pero ellas, de común acuerdo, dijeron con una sola voz, somos de los 33 elementos del gobernante cósmico de la oscuridad. Y la primera dijo, soy engaño. La segunda, soy contienda. La tercera, soy clotó, que es batalla. La cuarta, soy celos. La quinta, soy poder. La sexta, soy error. La séptima, soy la peor de todas, y nuestras estrellas están en el cielo. 7 estrellas humildes en brillo, y todas juntas. Y somos llamadas como si fuéramos diosas. Cambiamos de lugar todas juntas, y juntas vivimos, a veces en Lidia, a veces en el Olimpo, a veces en una gran montaña. Así que cuestioné a cada una de ellas, comenzando por la primera, y pasando a la séptima. La primera dijo, soy engaño, engaño y tejo trampas aquí y allá. Afilo y excito herejías. Pero tengo un ángel que me frustra, Lancechalal. Así también la segunda dijo, soy contienda, contiendo, traigo maderos, piedras, perchas, mis armas en el lugar. Tengo un ángel que me frustra, Barchiachel. Igualmente la tercera dijo, me llamo Clotó, que es batalla, y hago que los bien portados se dispersen y se peleen entre sí. ¿Y por qué digo tanto? Tengo un ángel que me frustra, Marmarat. Asimismo la cuarta dijo, hago que los hombres anhelen sobriedad y moderación. Los divido y los separo, porque la contienda me sigue de cerca. Desgarro al esposo de la compañera de su cama, y a los hijos de los padres, y a los hermanos de las hermanas. Pero ¿por qué contar tanto en mi contra? Tengo un ángel que me frustra, el gran Baltial. Igualmente la quinta dijo, soy poder. Con poder levanto tiranos y derribo reyes. A todos los rebeldes les proporciono poder. Tengo un ángel que me frustra, Asteraot. Asimismo la sexta dijo, soy error, oh rey Salomón. Y te haré errar, como ya te he hecho errar antes, cuando te hice matar a tu propio hermano. Te llevaré al error, para que escudriñes tumbas, y enseño a los que cavan, y alejo las almas errantes de toda piedad, y muchos otros malos rasgos son míos. Pero tengo un ángel que me frustra, Uriel. Igualmente la séptima dijo, soy la peor, y te haré peor de lo que eras, porque impondré los lazos de Artemisa. Pero la langosta me liberará, porque por medio de ella está destinado que logres mi deseo. Porque si uno fuera sabio, no dirigiría sus pasos hacia mí. Así que yo, Salomón, habiendo escuchado y maravillado, los sellé con el anillo, y como eran tan numerosos, les ordené cavar los cimientos del templo de Dios. Pues su longitud era de 250 codos. Y les ordené ser diligentes, y con un murmullo de protesta conjunta, comenzaron a realizar las tareas ordenadas. Pero yo, Salomón, glorifiqué al Señor y ordené que otro demonio se presentara ante mí. Y me fue traído un demonio que tenía todo el aspecto de un hombre, pero sin cabeza. Y yo, al verlo, le dije, dime, ¿quién eres tú? Y él me respondió, soy un demonio. Entonces le dije, ¿cuál? Y él me respondió, soy llamado envidia. Porque me deleito en devorar cabezas, deseando asegurarme una cabeza para mí, pero no como lo suficiente, sino que ansío tener una cabeza como la tuya. Pero yo, Salomón, al oír esto, lo sellé, extendiendo mi mano contra su pecho. Entonces el demonio saltó, se arrojó al suelo y lanzó un gemido, diciendo, ¡ay de mí! ¿Dónde he llegado? Oh traidor Ornias, no puedo ver. Entonces le dije, soy Salomón. Dime entonces, ¿cómo logras ver? Y él me respondió, por medio de mis sensaciones. Luego, yo, Salomón, al oír su voz que llegaba hasta mí, le pregunté cómo lograba hablar. Y él me respondió, yo, oh rey Salomón, soy pura voz, pues he heredado las voces de muchos hombres. Porque en el caso de todos los hombres llamados mudos, soy yo quien les destrozó las cabezas cuando eran niños y habían alcanzado su 8º día. Luego, cuando un niño llora en la noche, me convierto en un espíritu y me deslizo mediante su voz. También tengo muchos servicios que prestar en los cruces de caminos, y mi encuentro está lleno de daño. Porque agarro instantáneamente la cabeza de un hombre, y con mis manos, como con una espada, se la corto y la pongo sobre mí. Y de esta manera, mediante el fuego que hay en mí, a través de mi cuello se traga.
Soy yo quien envía mutilaciones graves e incurables en los pies de los hombres y les inflige llagas. Y yo, Salomón, al oír esto, le dije, dime cómo emanas el fuego. ¿De qué fuentes lo emites? Y el Espíritu me dijo, del lucero del alba. Porque aquí aún no se ha encontrado a ese Elburión, a quien los hombres ofrecen oraciones y encienden luces. Y su nombre es invocado por los 7 demonios que están ante mí. Y él los alimenta. Pero yo le dije, dime su nombre. Pero él respondió, no puedo decírtelo. Porque si digo su nombre, me vuelvo incurable. Pero él vendrá en respuesta a su nombre. Y al oír esto, yo, Salomón, le dije, entonces dime, ¿por qué ángel eres frustrado? Y él respondió, por el destello de fuego del relámpago. Y me incliné ante el Señor Dios de Israel, y permanecí bajo la custodia de Belcebú hasta que Aex viniera. Entonces ordené que otro demonio se presentara ante mí. Y se presentó ante mí un perro, de tamaño muy grande, y habló con voz alta, y dijo, Salve, Señor, Rey Salomón. Y yo, Salomón, quedé asombrado. Le dije, ¿quién eres tú, oh perro? Y él respondió, en verdad te parezco un perro, pero antes de que tú fueras, oh Rey Salomón, yo era un hombre, que realizaba muchas acciones impías en la tierra. Era sumamente versado en letras y era tan poderoso que podía detener a las estrellas del cielo. Y preparé muchas obras divinas. Porque daño a los hombres que siguen nuestra estrella y los convierto en. Y agarro a los hombres frenéticos por la laringe, y así los destruyo. Y yo, Salomón, le dije, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Báculo, Rabdos. Y le dije, ¿cuál es tu ocupación? ¿Y qué resultados puedes lograr? Y él respondió, dame a tu hombre, y lo llevaré a un lugar montañoso, y le mostraré una piedra verde, que se mueve de un lado a otro, con la cual podrás adornar el templo del Señor Dios. Y yo, Salomón, al oír esto, ordené a mi sirviente que partiera con él, y que llevara consigo el anillo en el dedo con el sello de Dios. Y le dije, quien te muestre la piedra verde, séllela con este anillo en el dedo. Y marca el lugar con cuidado, y tráeme al demonio aquí. Y el demonio le mostró la piedra verde, y él la selló, y trajo al demonio ante mí. Y yo, Salomón, decidí encerrar con mi sello en mi mano derecha a los dos, al demonio sin cabeza, así como al perro, que era tan grande, él también debía ser atado. Y ordené que el perro guardara al espíritu ardiente, para que como lámparas, tanto de día como de noche, proyectaran su luz a través de su boca sobre los artesanos que trabajaban. Y yo, Salomón, tomé del yacimiento de esa piedra 200 siclos para los soportes de la mesa del incienso, que era de apariencia similar. Y yo, Salomón, glorifiqué al Señor Dios, y luego rodeé el tesoro de esa piedra. Y ordené de nuevo a los demonios que cortaran mármol para la construcción de la casa de Dios. ¿Por qué ángel estás frustrado? Y el demonio respondió, por el Brieus. Y alabé al Señor Dios del cielo y la tierra, y otro demonio se presentó ante mí, y se presentó ante mí en forma de león rugiente. Y él se detuvo y me respondió, oh rey, en la forma que tengo, soy un espíritu totalmente incapaz de ser percibido. Sobre todos los hombres que yacen postrados con enfermedad, me abalanzo, viniendo furtivamente, y vuelvo al hombre débil, y su cuerpo se debilita. Pero también tengo otro don, oh rey. Yo expulso a los demonios, y tengo legiones bajo mi mando. Y soy capaz de ser recibido en mi morada con todos los demonios pertenecientes a las legiones bajo mi mando. Yo, Salomón, al oír esto, le pregunté, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, portador de leones, Raz. Por naturaleza. Y le dije, ¿cómo eres frustrado junto con tus legiones? ¿Qué ángel es el que te frustra? Y él respondió, si te digo mi nombre, no me ato solo a mí mismo, sino también a la legión de demonios bajo mi mando. El 17º dijo, me llamo Jerobal. Me siento sobre el estómago de los hombres y causo convulsiones en el baño y en el camino, y donde quiera que me encuentre, o encuentre a un hombre, lo derribo. Pero si alguien dice a los afligidos en su oído estos nombres, 3 veces seguidas, en el oído derecho, Yudacice, Sabune, Din, me retiro de inmediato. El 18º dijo, me llamo Buldumet. Separo a la esposa del esposo y provoco una enemistad entre ellos. Si alguien escribe los nombres de tus antepasados, Salomón, en papel y lo coloca en el vestíbulo de su casa, me retiro de allí.
Y la leyenda escrita será la siguiente: el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob te ordena, retírate de esta casa en paz. Y yo me retiro de inmediato. El 19 dijo: me llamo Naseis Th, y tomo asiento en las rodillas de los hombres. Si alguien escribe en papel, Nit, retírate a Natat, y no toques el cuello, me retiro de inmediato. El 20 dijo: me llamo Cardero. Envío fiebres incurables a los hombres. Si alguien escribe en el borde de un libro, Espener, Rafael, retiraos, no me arrastres, no me desgastes, y lo ata alrededor de su cuello, me retiro de inmediato. El 21 dijo: me llamo Alad, y provoco tos y dificultad para respirar en los niños. Si alguien escribe en papel, Rourex, persigue a Alad, y lo ata alrededor de su cuello, me retiro de inmediato. El 23 dijo: me llamo Neftada. Provoco dolores en los riñones, y causo disuria. Si alguien escribe en una lámina de estaño las palabras, Yatot, Uruel, Neftada, y lo ata a los lomos, me retiro de inmediato. El 24 dijo: me llamo Actón. Causo dolores en los músculos lumbares. Si alguien graba en material de cobre, de un barco que ha perdido su anclaje, esto, Marma, Sabbath, persigue a Actón, y lo ata alrededor de los lomos, me retiro de inmediato. El 25 dijo: me llamo Anatret, y envío ardor y fiebres a las entrañas. Pero si escucho, Arara, Charara, me retiro al instante. El 26 dijo: me llamo Enenut. ¿Robo las mentes de los hombres, cambio sus corazones y hago que un hombre pierda los dientes? Si alguien escribe, Ayazoel, persigue a Enenut, y ata el papel a su alrededor, me retiro de inmediato. El 27 dijo: me llamo Pet. Hago que los hombres sean consumidos y provoco hemorragias. Si uno me exorciza en vino, dulce y sin mezclar por el 11 eón, y dice: te exorcizo por el 11 eón para detenerte, exijo, Pet Haxi 6 Pet, entonces dáselo al paciente para beber, y me retiro de inmediato. El 28 dijo: me llamo Arpax, y envío insomnio a los hombres. Si alguien escribe, Copnedismos, y lo ata alrededor de las sienes, me retiro de inmediato. El 29 dijo: me llamo Anoster. Engendro manía uterina y dolores en la vejiga. Si uno mezcla en aceite puro 3 semillas de laurel y lo unta, diciendo: te exorcizo, Anoster. Detente por Marmarao, me retiro de inmediato. El 30 dijo: me llamo Ayeborit. Si al comer uno ha tragado un hueso de pescado, entonces debe tomar un hueso de la pescadera y toser, y enseguida me retiro. El 31 dijo: me llamo Epesiquiret, y causo enfermedades persistentes. Si arrojas sal, frotada en la mano, en agua, y la untas en el paciente, diciendo: serafines, querubines, ayúdenme, me retiro de inmediato. El 32 dijo: me llamo Itchion. Paralizo los músculos y los contusiono. Si escucho, Ladonaet, ayuda, me retiro de inmediato. El 33 dijo: me llamo Acchoni 6N. Yago entre los pañales y en el precipicio. Y si alguien escribe en hojas de higuera, licurgo, quitando una letra a la vez, y lo escribe, invirtiendo las letras, me retiro de inmediato. Licurgo, icurgo, curgo, urgo, go, go, o. El 34 dijo: me llamo Autotit. Causo rencores y peleas. Por lo tanto, soy frustrado por Alfa y Omega, si se escriben. El 35 dijo: me llamo Ptenot. Echo el mal de ojo a cada hombre. Por lo tanto, el ojo que mucho sufre, si se dibuja, me frustra. El 36 dijo: me llamo Bianakit. Tengo un rencor contra el cuerpo. Arruino casas, hago que la carne se pudra, y todo lo demás que sea similar. Si un hombre escribe en la puerta principal de su casa, Milt 6, Ardu, Anaat, huyo de ese lugar. Y yo, Salomón, cuando escuché esto, glorifiqué al Dios del cielo y la tierra. Y les ordené que trajeran agua al templo de Dios. Y además rogué al Señor Dios para que los demonios que obstaculizan a la humanidad fuera del templo de Dios fueran atados y obligados a acercarse. A algunos de estos demonios los condené a hacer el trabajo pesado de la construcción del templo de Dios. A otros los encerré en prisiones. A otros les ordené luchar con el fuego en la elaboración de oro y plata, sentados junto al plomo y la cuchara.
y preparar lugares para que los otros demonios fueran confinados en ellos. Y yo, Salomón, tuve mucha tranquilidad en toda la tierra, y pasé mi vida en paz profunda, honrado por todos los hombres y por todos bajo el cielo. Y construí todo el templo del Señor Dios. Y mi reino fue próspero, y mi ejército estuvo conmigo. Y por el resto, la ciudad de Jerusalén tuvo reposo, regocijándose y deleitándose. Hizo que se hicieran amigos nuevamente, y les proporcioné comida. Luego le dije al anciano que después de 3 días trajera de nuevo a su hijo aquí ante mí, y, dije, yo me ocuparé de él. Y me saludaron y se fueron su camino. Cuando se fueron, ordené que trajeran a Orneas adelante, y le dije, dime cómo sabes esto, y él respondió, nosotros, los demonios, ascendemos al firmamento del cielo, y volamos entre las estrellas. Y escuchamos las sentencias que salen sobre las almas de los hombres, y de inmediato venimos, y ya sea por influencia, o por fuego, o por espada, o por algún accidente, ocultamos nuestro acto de destrucción, y si un hombre no muere por algún desastre prematuro o por violencia, entonces nosotros, los demonios, nos transformamos de tal manera que parecemos a los hombres y somos adorados en nuestra naturaleza humana. Por lo tanto, al escuchar esto, glorifiqué al Señor Dios, y nuevamente cuestioné al demonio, diciendo, dime cómo podéis ascender al cielo, siendo demonios, y mezclaros entre las estrellas y los santos ángeles. Y él respondió, así como las cosas se cumplen en el cielo, también en la tierra se cumplen los tipos de todos ellos. Porque hay principados, autoridades, gobernantes mundiales, y nosotros, los demonios, volamos por el aire, y escuchamos las voces de los seres celestiales, y observamos todos los poderes. Y al no tener un suelo sobre el cual posarnos y descansar, perdemos fuerza y caemos como hojas de los árboles. Y los hombres, al vernos, imaginan que las estrellas están cayendo del cielo. Pero en realidad no es así, oh Rey, sino que caemos debido a nuestra debilidad, y porque no tenemos nada en que aferrarnos, y así caemos como relámpagos en la profundidad de la noche y de repente. Y prendemos fuego a las ciudades e incendiamos los campos. Porque las estrellas tienen bases firmes en el cielo, como el sol y la luna. Yo, Salomón, al escuchar esto, ordené que el demonio fuera guardado durante 5 días. Y después de los 5 días, llamé al anciano de nuevo, y estaba a punto de interrogarlo. Pero él vino a mí afligido y con el rostro negro. Y le dije, dime, anciano, ¿dónde está tu hijo? ¿Y qué significa este atuendo? Y él respondió, he aquí, me he quedado sin hijos, y me siento junto a la tumba de mi hijo en desesperación. Porque ya han pasado 2 días desde que murió. Pero yo, Salomón, al escuchar eso, y sabiendo que el demonio Orneas me había dicho la verdad, glorifiqué al Dios de Israel. Y la reina del sur vio todo esto, y se maravilló, glorificando al Dios de Israel, y ella contempló el templo del Señor siendo construido. Y ella dio un siclo de oro y 10.000 talentos de plata y bronce escogido, y ella entró en el templo. Y ella contempló el altar de incienso y el bronce del altar, y las gemas de las lámparas destellaban de diferentes colores, y el candelabro de piedra, y jacinto, y zafiro, y ella contempló los vasos de plata, y bronce, y madera, y los pliegues de pieles teñidas de rojo. Y ella vio las bases de los pilares del templo del Señor. Todo era de oro. Aparte del demonio que condené a trabajar. Y había paz en la ciudad y en todo el reino de la tierra. Y sucedió que, mientras yo estaba en mi reino, los árabes, adarés, me enviaron una carta, y la escritura de la carta estaba escrita de la siguiente manera. A Rey Salomón, todo saludo. He aquí, hemos oído, y ha sido oído hasta los confines de la tierra, acerca de la sabiduría otorgada en ti, y que eres un hombre misericordioso del Señor. Y se te ha concedido entendimiento sobre todos los espíritus del aire, y sobre la tierra, y bajo la tierra. Ahora bien, visto que hay presente en la tierra de Arabia un espíritu del siguiente tipo, al amanecer comienza a soplar un cierto viento hasta la 3.ª hora. Y su ráfaga es áspera y terrible, y mata a hombre y bestia. Y ningún espíritu puede vivir sobre la tierra contra este demonio. Yo te ruego, entonces, ya que el espíritu es un viento, idear algo según la sabiduría dada en ti por el Señor tu Dios, y dignarte enviar a un hombre capaz de capturarlo. Y aquí, Rey Salomón, yo y mi pueblo y toda mi tierra te serviremos hasta la muerte. Y toda Arabia estará en paz contigo, si realizas este acto de justicia para nosotros. Por lo tanto, te rogamos, no menosprecies nuestra humilde súplica, y no permitas que la eparquía subordinada a tu autoridad sea completamente aniquilada.
porque somos tus suplicantes, tanto yo como mi pueblo y toda mi tierra. Adiós a mi Señor. Toda salud. Y yo, Salomón, leí esta epístola, y la doblé y se la di a mi gente, y les dije, después de 7 días me recordaréis esta carta. Y Jerusalén fue construida, y el templo estaba siendo completado. De la esquina que yacía allí, grande, escogida, una que yo deseaba colocar en la cabeza de la esquina de la culminación del templo. Y todos los obreros, y todos los demonios que los ayudaban, vinieron al mismo lugar para subir la piedra y colocarla en la cúspide del santo templo, y no fueron lo suficientemente fuertes como para moverla y colocarla en la esquina asignada para ella. Porque esa piedra era sumamente grande y útil para la esquina del templo. Y después de 7 días, recordando la epístola de Adarés, rey de Arabia, llamé a mi siervo y le dije, ordena que se prepare el camello y toma para ti una bolsa de cuero, y toma también este sello. Y ve a Arabia al lugar en el que el espíritu maligno sopla, y allí toma la bolsa, y el anillo sello enfrente de la boca de la bolsa, y sosténlos, hacia el viento del espíritu. Y cuando la bolsa sea inflada, entenderás que el demonio, que está en ella. Entonces ata rápidamente la boca de la bolsa, y sel cuidadosamente con el sello, y ponla con cuidado en el camello y tráemela aquí. Y si en el camino te ofrece oro o plata a cambio de dejarlo ir, asegúrate de no dejarte persuadir. Pero concierta sin juramento liberarlo. Y entonces si vierte oro o plata en los lugares donde hay oro o plata, marca los lugares y márcalos con este sello. Y trae el demonio a mí. Y ahora ve y que te vaya bien. Entonces el joven hizo lo que se le ordenó. Y ordenó su camello, y puso en él una bolsa, y partió hacia Arabia. Y los hombres de esa región no creían que sería capaz de atrapar al espíritu maligno. Y cuando amaneció, el siervo se colocó ante el viento del espíritu, y colocó la bolsa en el suelo, y el anillo de dedo en la boca de la bolsa. Y el demonio sopló a través del medio del anillo de dedo en la boca de la bolsa, y entrando sopló la bolsa. Pero el hombre se levantó rápidamente y apretó con fuerza con su mano la boca de la bolsa, en el nombre del Señor Dios de los ejércitos. Y el demonio permaneció dentro de la bolsa. Y después de eso, el joven permaneció en esa tierra 3 días para hacer la prueba. Y el espíritu ya no sopló más contra esa ciudad. Y todos los árabes supieron que él había encerrado al espíritu de manera segura. Entonces el joven ató la bolsa al camello, y los árabes lo enviaron en su camino con mucho honor y regalos preciosos, alabando y magnificando al Dios de Israel. Pero el joven trajo la bolsa y la colocó en medio del templo. Y al día siguiente, yo, rey Salomón, entré en el templo de Dios y me senté en profunda angustia por la piedra del final de la esquina. Entré en el templo, la botella se levantó y caminó alrededor de unos 7 pasos, y luego cayó boca abajo y me rindió homenaje. Y me maravillé de que incluso junto con la botella el demonio aún tuviera poder y pudiera andar, y le ordené que se levantara. Y la botella se puso de pie, y se mantuvo sobre sus pies hinchados. Y lo interrogué, diciendo, dime, ¿quién eres tú? Y el espíritu dentro dijo, soy el demonio llamado Epipas, que está en Arabia. Y le dije, ¿es este tu nombre? Y él respondió, sí, donde quiera que quiera, desciendo y prendo fuego y causo la muerte. Y le dije, ¿por qué ángel estás frustrado? Y él respondió, por el único Dios soberano, que tiene autoridad sobre mí incluso para ser escuchado. Aquel que va a nacer de una virgen y ser crucificado por los judíos en una cruz. A quien los ángeles y arcángeles adoran. Él me frustra y me debilita de mi gran fuerza, que me ha sido dada por mi padre el diablo. Y le dije, ¿qué puedes hacer? Y él respondió, puedo quitar montañas, derrocar los juramentos de reyes. Hago que los árboles se marchiten y que caigan sus hojas. Y le dije, ¿puedes levantar esta piedra y colocarla como inicio de esta esquina que existe en el hermoso plan del templo? Y él dijo, no solo levantar esto, oh rey, pero también, con la ayuda del demonio que preside el mar rojo, levantaré la columna de aire, y la colocaré donde tú desees en Jerusalén. Diciendo esto, lo presioné, y la botella quedó como si estuviera desprovista de aire. Y la coloqué debajo de la piedra, y el espíritu se ciñó y la levantó encima de la botella. Y la botella subió los escalones, llevando la piedra, y la colocó al final de la entrada del templo. Y yo, Salomón, al ver la piedra levantada en alto y colocada sobre un fundamento, dije, verdaderamente se cumple la escritura, que dice, la piedra que los constructores rechazaron en la prueba,
esa misma se ha convertido en la cabeza del ángulo. Porque esto no es mío para conceder, sino de Dios, que el demonio sea lo suficientemente fuerte como para levantar una piedra tan grande y depositarla en el lugar que deseaba. Y Epipas llevó al demonio del mar Rojo con la columna. Y ambos tomaron la columna y la levantaron desde la tierra. Y burlé a estos dos espíritus, para que no pudieran sacudir toda la tierra en un momento de tiempo. Y entonces sellé con mi anillo en este lado y en ese, y dijo, vigila. Y él permaneció sosteniéndolo hasta el día de hoy, como prueba de la salvación que se me había dado. Y allí estaba la columna colgando, de una enormidad en el aire, sostenida por los vientos. Y así el espíritu debajo, como aire, sosteniéndola. Y si uno mira la columna está un poco oblicua, siendo sostenida por el espíritu hasta el día de hoy. Salomón interrogó al otro espíritu, que subió con la columna desde las profundidades del mar Rojo. Y le dije, ¿quién eres tú y qué te llama? ¿Y cuál es tu negocio? Porque escucho muchas cosas sobre ti. Y el demonio respondió, yo, oh rey Salomón, soy llamado Abecitibod. Soy descendiente del arcángel. Una vez, mientras estaba sentado en el primer cielo, cuyo nombre es Ameleus, entonces soy un espíritu feroz y alado, y con una sola ala, conspirando contra todo espíritu bajo el cielo. Estuve presente cuando Moisés se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y endurecí su corazón. Soy aquel a quien invocaron Yannes y Lambres junto con Moisés en Egipto. Soy aquel que luchó contra Moisés con maravillas y señales. Por lo tanto, le dije, ¿cómo te encontraron en el mar Rojo? Y él respondió, en el éxodo de los hijos de Israel endurecí el corazón de Faraón. Y excitaba su corazón y el de sus ministros. Y los hice perseguir a los hijos de Israel. Y Faraón siguió conmigo y todos los egipcios. Entonces estuve presente allí, y seguimos juntos. Y todos subimos al mar Rojo. Y sucedió que cuando los hijos de Israel habían cruzado, el agua volvió y ocultó a todo el ejército de los egipcios y todo su poder. Y yo permanecí en el mar, siendo retenido bajo esta columna. Pero cuando Epipas vino, siendo enviado por ti, encerrado en el recipiente de una botella, me trajo ante ti. Por lo tanto, yo, Salomón, al escuchar esto, glorifiqué a Dios y conjuré a los demonios para que no me desobedecieran, sino que permanecieran sosteniendo la columna. Y ambos juraron, diciendo, vive el Señor tu Dios, no soltaremos esta columna hasta el fin del mundo. Pero en el día en que esta piedra caiga, entonces será el fin del mundo. Y yo, Salomón, glorifiqué a Dios, y adorné el templo del Señor con toda apariencia hermosa. Y me regocijé en espíritu en mi reino, y hubo paz en mis días. Y tomé esposas de mi propia elección de cada tierra, que eran innumerables. Y marché contra los jebuseos, y allí vi a una jebusea, hija de un hombre, y me enamoré violentamente de ella, y deseé tomarla por esposa junto con mis otras esposas. Y dije a sus sacerdotes, dadme a la sunamita por esposa. Pero los sacerdotes de Moloch me dijeron, si amas a esta doncella, ve y adora a nuestros dioses, al gran dios Rafán y al dios llamado Moloch. Entonces tuve miedo de la gloria de Dios y no seguí para adorar. Y les dije, no adoraré a un dios extraño. ¿Qué es esta propuesta? ¿Qué me obligáis a hacer tanto? Pero ellos dijeron, por nuestros padres. Y cuando respondí que de ninguna manera adoraría a dioses extraños, dijeron a la doncella que no durmiera conmigo hasta que cumpliera y sacrificara a los dioses. Entonces me conmoví, pero el astuto Eros trajo y dejó junto a ella 5 saltamontes, diciendo, toma estos saltamontes y tritúralos juntos en nombre del dios Moloch, y entonces dormiré contigo. Y esto es exactamente lo que hice. Y al instante el Espíritu de Dios se apartó de mí, y me volví débil así como necio en mis palabras. Y después de eso, ella me obligó a construir un templo de ídolos para Baal, y para Rafá, y para Moloch, y para los otros ídolos. Entonces, miserable de mí, seguí su consejo, y la gloria de Dios se apartó completamente de mí, y mi espíritu se oscureció, y me convertí en el juguete de ídolos y demonios. Por lo tanto, escribí este testamento, para que aquellos de vosotros que lleguen a poseerlo puedan orar y prestar atención a las últimas cosas, y no a las primeras. Para que podáis encontrar gracia por siempre jamás. Amén. Y así, con estas palabras, concluye el relato de las experiencias y tribulaciones de Salomón. Que este testimonio sirva como advertencia y guía para aquellos que lo encuentren,
para que eviten caer en las trampas del poder y la tentación. Que la gracia y la sabiduría divina guíen siempre nuestros caminos, y que permanezcamos firmes en la fe, libres de la influencia de los ídolos y los demonios. Que la paz y la bendición del Altísimo estén con todos nosotros, ahora y para siempre.